Dios te bendiga en gran manera, que la paz de Dios cada día gobierne en tu vida. En el nombre poderoso de Cristo, quien te habla es el pastor evangelista Franklin Arias. En este día quiero compartir la palabra de Dios una vez más con cada uno de ustedes. Todos los días a la 1 de la tarde estoy por aquí con el propósito de traer una palabra de parte de Dios para tu vida. En el día de hoy quiero predicar la palabra de Dios con el tema: el llamado es para todos. El llamado es para todos. Vamos a tener la palabra de Dios en el Evangelio según Lucas, su capítulo 18, versículo 15. Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Y traían a él los niños para que los tocase. Mas viéndolo, los discípulos les reprendían. Mas Jesús, llamándolos, dijo: dejad niños, venid a mí, y no impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que cualquiera que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Padre, gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo. Gracias porque tu palabra es fiel, justa, santa y verdadera. Gracias, Señor. Bendice cada vida, cada persona que estará, Señor. Bueno, mis hermanos, estamos por acá y hoy vamos a predicar la palabra de Dios con el tema: el llamado es para todos. Hemos leído la palabra del Señor en el Evangelio según Lucas, su capítulo 18, versículo 15, donde se dio una situación, y es que ante Jesús traían a los niños para que él lo tocara. Amén. Pero la palabra del Señor dice que los discípulos de Jesús reprendían, amén, a los niños. Erróneamente pensaban que Jesús no debería molestarse con eso. Amén. Ellos erróneamente pensaron, los discípulos pensaron que Jesús no se iba a molestar con eso, con que ellos, amén, estaban reprendiendo a los niños para que no fueran presentados ante Jesús. Ellos pensaron que Jesús, amén, no se iba a molestar con esto. Pero la palabra del Señor dice: más Jesús llamándolos, dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Jesús llamó a sus discípulos y le dijo: dejen venir a los niños a mí, no se lo impidan, porque de los tales es el reino de Dios. Aquí Jesucristo está ofreciendo un gran ejemplo práctico. Un niño pequeño completamente depende de sus padres o sus tutores. Igualmente debemos depender totalmente del Señor en la misma manera. Amén. El Señor Jesús aquí defendió a estos niños que eran presentados, que eran traídos a Él para que Él los tocara y los bendijera. Bendito sea el Señor. Ahora, Jesús, conociendo que los niños tienen que tener una cobertura de sus padres o tutores, Jesús también le dijo a sus discípulos que lo dejaran a esos niños venir a Él, porque de los tales es el reino de Dios. Dando a entender, mis hermanos, que esta es una palabra, amén, que es muy profunda. ¿Por qué? Porque nosotros también tenemos que ser y actuar concerniente a lo que es el reino de Dios. Como niños tenemos que caminar sencillos, tenemos que caminar sumiso a nuestro Padre Celestial, que es Dios. Dios es nuestro Padre y nosotros somos los niños de Él. Nosotros somos, amén, sus niños. Aquí hay una comparación, hay una palabra poderosa. Cristo no solamente se enfocó en estos niños, sino que había una enseñanza. Amén. Más adelante en el versículo 17 dice: de cierto os digo que cualquiera que no reciba el reino de Dios
como un niño, no entrará en él. El mayor obstáculo para entrar al reino de Dios es que muchos se niegan a humillarse delante de Dios. Es el factor del orgullo, que es lo contrario de niño pequeño. Un niño pequeño es muy difícil que tenga orgullo, que tenga altivez en su vida. Amén. Un niño pequeño, usted como padre lo corrige en un momento y él se siente un poquito triste y llora, pero no pasan los segundos, los minutos, cuando ya su niño que usted corrigió y que quizá lloró está en sus piernas, está en sus brazos, porque un niño no guarda rencor, un niño no es rencoroso, un niño no es orgulloso, no es altivo, que es humilde, es sencillo. Ahora, Jesús dijo, de cierto, el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entra. Hay que recibir el reino de Dios. Hay que recibir, amén, el mensaje de la palabra de Dios como un niño, humilde, sencillo. Hay personas que usted no le puede predicar. ¿Sabe por qué? Orgullosos, son altivos, son soberbios. Inmediatamente comienzan a ofenderle si usted va a predicarle o hablarle acerca del reino de Dios, que es el evangelio. Amén. Que es el reino, el orden que Dios quiere establecer en las personas a través de su reino. Amén. Que fue traído por nuestro Señor Jesucristo. Y el que no recibe el reino de Dios como un niño no podrá. Amén. El gran problema de la humanidad es que no quieren humillarse en buscar a Dios. No quieren reconocer a Dios en su caminar. Amén. Y no quieren aceptar el reino de Dios como un niño. No quieren sentarse a escuchar la palabra de Dios. Muchos ni por las congregaciones. Y cuando pasan por una iglesia y escuchan al predicador predicando y escuchan los cantos, muchos de ellos lo que hacen es que menean la cabeza, como quien dice, ahí están los locos. Orgullo, esto es altivez. La Biblia dice que el que no recibe el reino de Dios como un niño no podrá entrar al reino de Dios. Para poder entrar en el reino de Dios hay que recibir el evangelio. Hay que recibir, amén, el reino de Dios, el orden de Dios en nuestras vidas. Para una persona poder entrar en el reino de Dios, tiene que aceptar al reino de Dios en su vida, que significa el gobierno total de Dios en la vida nuestra. Amén. Un niño se deja guiar por sus padres, se deja guiar por sus padres, por sus tutores, un niño, porque es pequeño. Ahora nosotros tenemos y estamos llamados a estar pequeños ante la presencia de Dios, a estar pequeñito ante la presencia de Dios. El llamado que tenemos de estar pequeño ante la presencia de Dios, humilde, sencillo ante la presencia de Dios. El apóstol Pedro dijo, humillado bajo la que él os exalte cuando fuera el tiempo. Dios va a exaltar a aquellas personas que viven humillados ante la presencia. Dios va a exaltar, Dios va a coronar, Dios va a bendecir a aquellas personas que se mantienen humildes y sencillos. El tema del mensaje en el día de hoy es el llamado es para todos. ¿Pero por qué? Porque los discípulos del Señor estaban prohibiendo que los discípulos, amén, que los niños, perdón, los discípulos pensaron que esos niños no tenían importancia para Jesús, que la importancia solamente eran las personas grandes, las personas adultos. Quizá ellos llegaron a pensar esto. Amén. Y Jesús dijo, no, párense ahí, dejen venir los niños a mí, porque de los tales es el reino de Dios. Todo. El llamado es para los niños.
El llamado es para los jóvenes, para los adolescentes, para los caballeros, para las damas, para los ancianos. El llamado es para los negros. El llamado es para los blancos. El llamado es para todo aquel que cree en el evangelio de Cristo y se somete al reino de Dios en esta tierra. Para todo. Quizá existan personas que estén sirviendo de obstáculo, de impedimento, para que personas acepten el reino de Dios. Pero estas personas van a tener que darle cuenta a Dios en aquel día. ¿Por qué? Porque no debemos, no podemos servir de obstáculo, de impedimento a que otras personas reciban el reino de Dios. Hay que abrir paso para que todo el que quiera creer y todo el que quiera aceptar y recibir el reino de Dios, que lo haga sin ningún impedimento. No le impida, no sea de obstáculo para nadie que quiera aceptar, que quiera recibir el reino de Dios en su vida. Los discípulos de Cristo estaban obstaculizando y estaban viendo a los niños para que no se acercaran a Cristo. Cristo los llamó aparte y les dijo: déjenlo venir, porque de ellos es el reino de Dios. El reino de Dios es de la persona humilde, es de la persona sencillo, es de la persona que no guardan rencor ni odio en sus vidas. De estas personas es el reino de Dios. El reino de Dios es de aquellas personas que saben pedir cuando ofenden. El reino de Dios es de aquellas personas que saben pedir perdón cuando ofenden a los demás. Yo me recuerdo que mi niño Misael, con apenas 4 años, cuando él es corregido por mí y por mi amada esposa por algo que él haga mal aquí en la casa o hace mal, él viene donde mí y va donde su madre y dice: papi, perdóname. Y le dice a mamá también: mami, perdóname. Usted ve la importancia de actuar y de nosotros imitar a los niños. Los niños saben pedir perdón cuando ofenden. Los niños saben humillarse y saben reconocer cuando hacen algo malo. Pero es triste y lamentable que hay personas adultos que un niño tiene más sabiduría en ese sentido que los adultos, que no saben pedir perdón. Hay parejas de matrimonio que no saben pedirse perdón uno y otro. Hay hijos y padres ya estando grandes, jóvenes, que no saben pedirse perdón. Pero los niños sí. Y es por esta razón: dejen venir a mí los niños, porque de los tales es el reino de Dios. Es que hay que imitar. Hay que imitar. Jesús dijo: el que no recibe el reino de niño no podrá entrar en él, no podrá entrar en el reino de Dios. Hay que recibirlos como un niño. Hay que ser humilde, sencillo, para recibir la palabra de Dios. Jesús conoció que nosotros nos íbamos a enfrentar a toda clase de personas. En una ocasión le dijo a sus discípulos: cuando entren a una aldea y en aquel no le acepten a ustedes predicando el evangelio, sacúdanse el polvo de su sandalia y no discutan con la persona. No busquen pleito con aquella persona. Ellos se pierden el plan de salvación. Ellos se pierden la salvación. Así que el evangelio hay que predicarlo con sabiduría. Nunca
entre en pleito ni en disputa con nadie, porque esta persona no quiera recibir el evangelio. El llamado es para todos, pero es para todo aquel que cree, para todo aquel que vive el reino de Dios como un niño. Como dijo Cristo, este entrará en la presencia de Dios. Así que predique con amor, predique con autoridad, predique con conocimiento, pero predique también con calma, con paciencia. No se precipite. El enemigo muchas veces lo que busca es tratar de hacerte enojar cuando tú estás predicando. Muchas veces tú estás predicándole a una persona y la persona te cambia el tema de otros temas que no tienen que ver con el mensaje que en este le está predicando. Tú tienes que ser sabio, tienes que ser sabia y seguir el perfil de la enseñanza del mensaje que tú le estás predicando a esa persona en ese momento. No te desvíes. Satán, que el Señor lo reprenda, lo que quiere es desviarte y mete otros temas. ¿Para qué? Para que tú te desenfoques de la palabra que Dios te dio para esa persona. Por esta razón Jesús dijo: dejen venir los niños a mí, no se lo impidan, porque de los tales es el reino de Dios. El que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. El reino de los cielos es para los mansos, es para los humildes, es para los sencillos. El reino de los cielos no es para los altaneros, para los orgullosos, para los soberbios, no. El reino de los cielos es para aquellas personas que reconocieron en un tiempo que eran orgullosos, que eran altaneros, que eran soberbios, pero se arrepintieron y se apartaron de estas cosas y ya son nuevecitos en el Señor Jesucristo. De estas personas es el reino de Dios. Por lo tanto, iglesia, por lo tanto, hermano, continuemos recibiendo el reino de Dios como un niño. Amén. Y si hay algún amigo, alguna amiga que todavía no ha aceptado a Cristo, que no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, es la noche, es el momento especial, es el día especial para usted recibir a Cristo, para usted recibir y aceptar a Cristo como suficiente y exclusivo Salvador de su alma. Es el día de salvación. Hoy es el día aceptable, te dice el Señor. Si hay alguna vida que no es cristiano y está viendo de este mensaje, la solución para tu vida es Cristo. El llamado es para ti. El llamado es para todos aquellos que creen en el Señor. Amén. Así que Dios te bendiga. Por nada decimos a nadie que quiera entrar a este glorioso evangelio. Por nada lo rechacemos. Amén. Por nada rechace a nadie. No importa cuál sea su condición. Si viene arrepentido y humillado ante la presencia del Señor y dispuesto a cambiar, el Señor lo va a cambiar y lo va a transformar y lo va a hacer una nueva criatura, nuevo en el Señor. Así que Dios te bendiga. Quiero saludar a todos los hermanos y amigos, amén, que están en sintonía con nosotros en este día. Regálame una pequeña pausa. Quiero seguir saludando al evangelista Ángel Natalia Andújar. Dios te bendiga, ministro. Dios bendiga a tu amada esposa, tu niña, amén, la princesa que el Señor le ha regalado a ustedes. Dios bendiga a Nani Soto. Dios bendiga a Gerson Santana, Ingrid Cuello, Andrea Natacha, Miriam Cruz, Altagracia de Ortiz. Dios bendiga a todos los demás hermanos y amigos que van a ver la transmisión de este mensaje. Quiero decirte
Y quiero seguir exhortando. Amén. Que para las elecciones del domingo, usted levántese temprano, vaya a ejercer el voto, porque es un deber ciudadano, por el candidato de su preferencia. Hágalo con prudencia, hágalo con pudor y regrese para su casa. Compre y haga palomita de maíz en su casa. Compre maní, tuete maní. Quédese tranquilo en su casa. Después de ejercer el voto, es el consejo que le da este humilde siervo de Cristo, evangelista Franklin Arias. Quédese tranquilo en la casa después de ejercer su voto por su candidato de preferencia. Amén. No esté en la calle haciendo tumulto. Estamos orando al Señor para que esta se bien, pero el asunto está caliente. Hay gente que están y han tomado esto muy en lleno. Amén. Y hay que orar fuertemente al Señor. Y estamos orando a Dios como pastor. Estoy orando por todos, sin ningún tipo de favoritismo de ningún partido político. Así que Dios te bendiga. Que la paz y la misericordia gobiernen tu vida, tu casa y tu ministerio. Mi esposo, servidor, vamos a ejercer el voto. Claro que sí, porque es nuestro deber. Te bendiga, iglesia. Dios te bendiga. Que la paz y la misericordia del Señor cada día bendigan tu vida, tu casa y tu ministerio. En el nombre de Jesús. Será hasta mañana, nuevamente a la 1 de la tarde, cuando estaremos nuevamente por aquí. Dios te bendiga.